¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video del mundo de las farándulas turcas, de noticias, actualidades de sus celebridades. Quédense hasta el final porque esto se va a poner interesante. Afra Sarayoglu al parecer está en una nueva relación. Aquí te contaré más adelante todo. Tiembla la tierra en Turquía bastante fuerte y los actores y las celebridades reaccionan. La actriz Irene Elbaşioğlu en un nuevo drama con su esposo. Seda Bakan y Hadise. Continúa el drama entre estas dos, su amistad completamente rota, y Berk Atan, que sufrió un terrible accidente el pasado 18 de abril, su ex compañera Gulsin reacciona y cuenta el susto que pasó al enterarse de la noticia. Todo esto y más adelante, así que quédense que vamos a empezar. Afra Sarayoglu y Okan Buruk, el rumor bomba tras el final de Yalik Şekini. Aquí te dejo con toda esta notición de esta nueva pareja aparentemente. Apenas terminó Yalik Şekini y ya hay un escándalo en el aire por un nuevo rumor amoroso que ha sacudido la farándula turca. Según varios medios, Afra Sarayoglu, la querida Seyran de la serie, estaría saliendo nada más y nada menos que con Okan Buruk, el técnico campeón de Galatasaray. Sí, leíste bien, fútbol y telenovela en un mismo combo explosivo. Todo comenzó después del capítulo final número 101 de Yalik Şekini, justo cuando Mehram Sandemir, alias Ferit, se fue a cumplir su servicio militar. Mientras tanto, Afra llamó la atención por su radical cambio de look, se teñió el cabello de rubio y apareció con un estilo completamente renovado, pero lo que realmente hizo explotar las redes fue su nuevo y misterioso rumor. Según el portal Magazine Mediaset, Afra y Okan habrían sido vistos juntos la semana pasada cenando, muy tranquilos en un restaurante exclusivo en Galatapor. Aunque no hay fotos que confirmen la supuesta cita, la noticia ya está recorriendo como pólvora en redes sociales y muchos se preguntan, ¿es real o solo chisme de temporada? Recordemos que Afra y Mehram Sandemir fueron protagonistas de una historia que traspasó las pantallas, pasaron de pareja ficticia a pareja real, con vacaciones juntos y hasta fotos tomados de la mano, pero su relación ha sido todo menos estable, entre rumores, rupturas y reconciliaciones. Últimamente las cosas se enfriaron y el silencio de Afra tras la partida de Mera al ejército no pasó desapercibido. Ahora, con esta supuesta nueva conexión con el director técnico más famoso de Turquía, todos los ojos están puestos en Afra y Okan. ¿Confirmarán algo? ¿Es solo una amistad o estamos ante el inicio de la telenovela más inesperada del año? Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Y en otra noticia, mi gente, los famosos reaccionan al terremoto de 6.1, creo, en Turquía, no sé. Déjenme dejarlo con la noticia para que ustedes se enteren de todo esto que está pasando. El 23 de abril del 2025, mientras Turquía celebraba el Día Nacional del Niño, Estambul fue sacudida por un fuerte terremoto de 6.2 grados, con un epicentro en el mar de Mármara, frente a las costas de Silivri. El sismo no solo provocó pánico, sino también una oleada de reacciones en redes sociales y los famosos no se quedaron callados. En las primeras 3 horas tras el temblor se registró nada menos que 47 réplicas, siendo la más fuerte de 4.9, las imágenes de personas saliendo corriendo a las calles, padres buscando a sus hijos y miles intentando comunicarse con sus seres queridos se viralizaron al instante. Pero uno de los mayores problemas fue la falla masiva en las redes de comunicación. Muchas personas no podían hacer llamadas, los mensajes no llegaban y la conexión a internet colapsó por completo. En medio de esa incertidumbre, muchas celebridades usaron su plataforma para desahogarse y mostrar apoyo. Algunos compartieron mensajes de ánimo con el clásico "Yemiş olsun", que significa que pase pronto, mientras otros no se guardaron nada y criticaron duramente la falta de preparación y la inestabilidad en las telecomunicaciones. La frase más repetida en redes fue "Jinet Ayjinit Serayor, Jirmit Beş Jildit, Hiçbir Şey Değişmedi". Otra vez en el mismo escenario, en año 2025 no ha cambiado nada. Lo que debía ser un día de fiesta nacional terminó convertido en una jornada de tensión, sustos y muchas preguntas sin respuestas. Y cuéntame, ¿cómo reaccionarías en una situación así? ¿Te parece justo que los famosos usen sus redes para exigir mejoras o crees que solo aumentaron el pánico? Cuéntame ahí en los comentarios.
Y en otras noticias, Irene en un nuevo drama, Amor o Juego de Niños. Irene Herbazioglu está embarazada y bloquea a su esposo de Instagram, luego lo vuelve a seguir. Aquí te contaré todo el chisme. Lo que parecía una historia de amor consolidada terminó convirtiéndose en una telenovela 100% made in Turquía. La actriz Irene Herbazioglu, conocida por sus papeles en Sen Alamat Karadeniz, Güneşin Kızları y Senikoş Blekedin, vuelve a ser tendencia y no precisamente por una nueva serie. Hace solo 6 meses, Irene y su pareja, el empresario Ural Kaspar, se casaron en una boda que hizo suspirar a medio internet. Desde entonces, su relación ha sido todo menos tranquila. Rumores de peleas, reconciliaciones y ahora una inesperada jugada en redes. Según medios turcos, Irene está embarazada de 3 meses, noticia que emocionó a sus fans, incluso compartieron fotos de sus antojos con un plato lleno de chocolate, pero la alegría se vino opacada por un drama inesperado. Irene dejó de seguir a su esposo en Instagram y lo bloqueó. Sí, como si estuviéramos en plena secundaria. Ural Kaspar también respondió con el mismo movimiento, un follow y bloqueo. La curiosidad es que horas después de que esto explotara en la prensa, Irene volvió a seguirlo como si nada. Ahora ambos otra vez se siguen, pero las capturas ya estaban por todos lados. Y claro, las redes estallaron con la clásica pregunta, ¿esto es amor o una telenovela mal escrita? Entre embarazos, bloqueos, reconciliaciones y emojis de antojo, esta historia no para. ¿Qué opinas tú? ¿Crisis hormonal o ya viene mal desde antes? Déjanos saber tu opinión ahí en los comentarios. Mi opinión es que, no sé, siento que cuando un famoso hace este tipo de cosas es para llamar la atención. Porque si tú tienes una discusión con tu pareja, no fue que terminaron definitivamente, ¿para qué llevar ese drama a las redes sociales? Es porque le gusta llamar la atención. Mi opinión personal. Espero que la respeten. El querido Berk Atan, famoso por su papel de Taner en Gönül Dagi, protagonizó un fuerte accidente de tráfico el pasado 18 de abril en Eskişehir y su compañera de reparto, Gülsün Ali, revela el pánico que sintió al enterarse. El minibús en el que viajaba Berk se salió de la carretera y cayó por un terraplén, un susto enorme. Los servicios de emergencia lo llevaron de urgencia al hospital, donde él mismo calmó a sus fans con un escueto "Ben iyiyim, estoy bien". En su segunda publicación de Instagram, Berk dio detalles: 6 costillas fracturadas y cartílagos destrozados, derrame interno por fragmentos que rozaron el pulmón y neutórax, le colocaron un drenaje torácico para evitar colapso pulmonar. Parecen que me esperan al menos unas semanas en el hospital, dijo, agradeciendo a las autoridades y al personal sanitario. Gülsün, quien trabajó mano a mano con Berk en Gönül Dagi, confesó: "Me enteré más tarde, alrededor de las 2 p.m., contó. Llamé de inmediato a su madre, Ilul Yahanim, a quien aprecio muchísimo. Ayer volví a hablar con Berk y gracias a Dios su voz sonaba fuerte. Tiene dolores, pero el ánimo está arriba". Pero ¿qué sigue? Ahora todo el mundo espera su pronta recuperación y por supuesto su regreso triunfal a la pantalla. Mientras tanto, las redes se han inundado de mensajes de amor y buenos deseos. Pero cuéntame, ¿crees que este parón de Berk le dará fuerzas extra para volver mejor que nunca? Déjame saber ahí en los comentarios. Bueno, en otra noticia, la amistad rota en redes, Seda Bakan y Hadize, continúa el chisme. Se distanciaron y la hermana de Hadize, Deria, lo confirma. Ahí te dejo con todo. Parece que uno de los dúos más queridos de la farándula turca llegó a su fin y las redes sociales estallaron cuando todo el mundo se dio cuenta del nuevo drama. Según el popular perfil Birkabe Bingigbet, la estrecha amistad entre la actriz Seda Bakan y la cantante Hadize llegó a su fin tras una serie de movimientos en Instagram que no pasaron desapercibidos, unos likes inocentes y unas fotos eliminadas. El polémico like durante la promoción de Esas Oglan, la serie en la que compartieron protagonismo, un seguidor comentó a Seda: "En tu último proyecto te desgastaste demasiado". Sorprendentemente, Seda le dio me gusta a ese comentario y algunas voces en la prensa rosa aseguraron que fue una forma de darle en la cara a Hadize. Fotos que desaparecen poco después. Hadize borró de su perfil todas las fotos juntas con Seda Bakan, el primer indicio de que algo andaba mal. El golpe de gracia fue el unfollow cuando Deria Ashikos, la hermana y manager de Hadize, dejó de seguir a Seda en Instagram. El rum rum se convirtió en certidumbre. La pelea es real, aunque Deria aclaró que prefiere no comentar y que está siempre al lado de su hermana. El daño ya estaba hecho. ¿Fue un malentendido o hay celos por medio? ¿Tendrá que ver la presión de sus carreras o simplemente crecieron por caminos distintos? ¿Crees que esta amistad se recuperará o está cerca del fin definitivo? Cuéntame ahí tu opinión en los comentarios.
muchísimo drama en el mundo del espectáculo turco. Nunca se termina el drama. Yo creo que la novela yo la viven realmente. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que me sigan en mis redes sociales. El link también se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse, like, compartan y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.